Así que anímense, hermanos, anímense. Y ustedes son más jóvenes que el hermano, tienen más fresca su cabeza, menos entrenamiento, pero eso se puede arreglar. ¿Listo? Le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Huesla. Hoy es el 5 de diciembre y este es el nombre de una colonia en Reynosa donde un tiempo nos estuvimos reuniendo, 5 de diciembre. Entonces, pues vaya un saludo para los de las 5 de diciembre que no nos están viendo. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque hoy ya tenemos aquí al hermano Justino recién aterrizado esta anoche de su graduación, y nos da mucho gusto que ya concluyó ese logro de vida. Ya se graduó esta semana, el viernes, y ayer apenas alcanzó a llegar. Gracias a Dios, porque son logros que marcan la vida de las personas, y esa es la oración de nosotros, que esta congregación Calvario de Huesla pueda marcar positivamente, satisfactoriamente la vida de las personas que aquí se congregan. Entonces le damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña, que nos honra con su fina sintonía, y gracias porque ya tenemos, pues ya en marzo, si primero Dios, completamos 2 años de estar en este esfuerzo continuo, y le damos gracias a Dios por su compañía. Vamos a orar para dejarle tiempo al hermano Justino, que no crean que le cambió algo, no viene diferente, es la misma persona, nomás que ahora tiene otro título, pero gracias a Dios que sigue participando. Bueno, sí, ahí tiene ya la celebración de fin de diciembre. De diciembre. Ya son los regalos de la graduación. Ya se adelantó el hermano. Bueno, sí, vamos a orar, hermanos, y ahorita ustedes lo van a ver ahí en la presentación. Oremos. Padre Dios, encomendamos en tus manos preciosas esta clase, encomendamos al auditorio. Espíritu Santo, te quedas a cargo, y que tú seas el expositor en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Muy bien, el hermano Justino Montes de Oca Contreras se queda con ustedes. Mis hermanos, buenos días. Buenos días. El tema es Dios con nosotros. Es la primera lección de este nuevo libro. En su página 14 nos dice la idea central: Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí vamos a refutar la idea que Jesús no es Emmanuel. La tesis de trabajo es que Jesús es Emmanuel, y prueba que en él se cumplió la profecía de Elías. Aplicación para la vida. En 1844, Carlos Marx, en su crítica de la filosofía hegeliana del derecho público, expresa algo que choca en el momento que uno lo lee. Marx alega que la religión es el opio de los pueblos. Marx reconoció que el hombre hacía la religión y no la religión al hombre. Para Marx, la sociedad humana era muy propensa a crear religiones. Las religiones del mundo son los intentos inútiles del ser humano, quebrantado por el pecado, intentando en su ingenuidad alcanzar el trono de Dios. Todas las religiones se quedan cortas porque el ser humano que las creó se quedó corto antes de llegar a la meta. Romanos 3:23. Pero el cristianismo no es como cualquier otra religión, pues ofrece una solución diferente al dilema humano. La fe cristiana enseña que es Dios quien se extiende para suplir nuestra necesidad. El cristianismo bíblico no ofrece una religión, sino la restauración de nuestra relación con Dios. En Jesucristo Dios vino al mundo para revelar quién es Él, Juan 1:18, y proveer el camino a la comunión restaurada con nuestro Creador y Padre Celestial. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Una acotación: el cristianismo sí es una religión,
El cristianismo tiene un conjunto de creencias con rituales, pero tiene un libro sagrado que emanó de Dios. No es un libro hecho por hombres, no es una guía práctica que algunos hicieron para engañar a los demás. Y esa es nuestra tesis de trabajo. La religión cristiana es verdadera porque se basa en un libro verdadero, creado, inspirado por Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién es cristiano? No todos, qué bárbaros, ¿qué les pasó? A ver, díganme. Ya despierten. Ok. Traten por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a tratar. Yo sé que algunos siguen todavía muy dolidos porque ya no pasaron a las finales, pero es otra cosa. Lo bueno que yo tengo la cuchara. Vamos ahora a comenzar con nuestra lectura bíblica. Isaías 7:14. Aquí sí me gustaría que alguien lo viera en su Biblia de Valera, por una diferencia en cuanto a palabras. Ahorita me dicen la diferencia. ¿Ya? ¿Ya la tienen? Bueno, muy bien. Dice Isaías 7:14. Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Significa Dios con nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con su versión? ¿Leo, no? Sí. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, aquí la diferencia con la versión que tengo es, en la versión que tengo en la internacional dice joven, en su versión de Valera dice virgen. ¿Ok? Vamos a verlo, ya lo vamos a analizar en contexto, por qué es la confusión y cuál es la palabra hebrea. ¿Mandé? Ah, sí, pero yo no la utilizo. ¿Y eso qué? No, pero yo les voy a explicar por qué hay la diferencia. ¿Ok? No se Bueno, apuren. yo decía. No, pues sí, pues ya sabes cómo soy. Bueno. Emmanuel es, ¿qué dijimos que era? Dios con nosotros. Muy bien. Ay, de plano. No sé cómo me han aguantado ya casi 3 años. Qué bárbaro. No sabemos. Por la gracia de Dios, hermano, más. Esa es mansedumbre. Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente el contexto. Ahora sí estamos ahorita ya en otro nivel. Vamos a ver, salvación para el budismo. El origen del budismo se basa en Siddhartha Gautama. Él vivió 500 años antes de Cristo. Era de Lumbini, hoy Nepal. Dijo que para llegar a la iluminación plena o nirvana, habría que seguir el sendero Tople, y con ello se liberaría del ciclo eterno de morir y renacer, que comprendía opinión justa, aspiración justa, hablar justo, comportamiento justo, ocupación justa, esfuerzo justo, pensamiento justo y meditación justa. Entonces, como vemos, esta filosofía, esta religión, nos dice que el hombre puede por sí mismo alcanzar su iluminación. Entre los mormones hay una idea similar y ellos dicen que Dios surgió de un hombre que llegó a ser en su momento todopoderoso. Como vemos, en ambos es el hombre mismo el que se convierte en Dios y logra su misma salvación. Si no lo sabían o sí. Bueno, para que vean.
musulmanes, no te vayas a ofender, Ricardo, ya se fue incluso. Ya sabía que iba a venir la verdad. El Corán no puede ser cuestionado, es una religión de guerra, de extremismo. Está en el yihad expansionista que aspira a someter o matar a todos los inconversos. Eso es lo que enseña el Corán. Y déjeme decirle una cosa, no es un Corán, son dos. Porque una parte la hicieron en Mérida y otra parte la hicieron en la Meca. Entonces, dos grupos hicieron el Corán y lo convirtieron entonces en un libro que no se entiende porque está muy contradictorio. Pero su fin último es que prevalezca sobre toda la humanidad. Para el Corán no fue escrito por Dios, sino por los seguidores de Mahoma, que transcribieron lo que supuestamente le enseñó el arcángel Miguel al profeta. Entonces es un libro de hombres. En él dice que se encuentra la salvación eterna. Las mujeres son las que más abundan en el infierno. Eso es para los musulmanes. Por eso las tienen todas reprimidas, porque para ellas son casi diablos. Eso es lo que dicen ellos. ¿Yo qué quieren que haga? No, si son tan lindos como que... ¿verdad? Es una religión con un supuesto libro sagrado, transgiversando textos bíblicos. La meta final es lograr una sumisión total al Corán, y la salvación solo es sumisión y adoración a Alá, haciendo un estatus espejo en el más allá de lo que vivió en la tierra. El pobre lo es allá, el rico también. Entonces, para ellos la salvación y la vida eterna no va a cambiar nada de lo que viven en la tierra. Van a seguir siendo exactamente iguales. Los ricos serán ricos, los pobres serán pobres. Entonces, como que la verdad no le veo mucho atractivo a esa salvación. ¿O sí? No. Bueno, exacto. Muy bien. Salvación viene del hebreo Joshua, que es salvación, liberación, prosperidad, triunfo. Existen tres sentidos. Primero, la liberación en el Antiguo Testamento. Segundo, la salvación y perdón en el Nuevo Testamento. Y tercero, la salvación y escatología. Primera, para los judíos, el sustantivo aparece 78 veces en el Antiguo Testamento. Denota el auxilio, ayuda, socorro, felicidad, prosperidad, liberación y victoria que Dios otorga a los hombres y que los hombres experimentan. Se usa más en Salmos 45 veces y en Isaías 19. Es quitar o liberar a alguien de una carga, opresión o peligro. Se usó en Éxodo 2:17. Denota la idea de liberar a alguien de una derrota. Josué 10:6 y Primera de Samuel 14:45. En sentido teológico, es salvación, liberación, que siempre se atribuye a la acción divina. Segunda de Samuel 3:18 y Segunda de Reyes 13:5, Nehemías 9:27. Liberación de la esclavitud en Egipto. Es el paradigma por excelencia, Éxodo 14:30. Dios es el redentor o rescatador, el liberador o goel del pueblo, Isaías 43:14, 47:4, Jeremías 50:34. Para el judío es todo lo necesario para la conservación de su vida, cuerpo y alma que Dios ofrece a su pueblo, Salmos 28:9, a los necesitados, Salmos 76:9, y a los contritos, Salmos 34:18. Liberación de peligros y enemigos. Pecado será infidelidad a Dios y es la causa de pérdida de las bendiciones. Ese es el sentido judío
de lo que es la salvación. En el Nuevo Testamento predomina la salvación espiritual, entendida en términos individuales, lo que se llama soteria. Cuando hablemos de soteriología, se referirá a la salvación de las almas. Jesucristo es el centro de la soteriología. Otra palabra dominguera. ¿Okay? Vayan apuntándolas, por favor. No, ya lo sé que es difícil, pero bueno. Muy bien. En griego aparece 45 veces, siempre como salvación del pecado, salud espiritual, rescate de las tinieblas del mal. Su sentido teológico fundamental es salvación espiritual, ya sea en regeneración o santificación. Marcos 10:26, 10:9, Hechos 2:21, 40 y 47, Romanos 5:9 y 10, Primera de Corintios 1:18, etc. A nivel objetivo, la salvación se centra en Cristo. Él es Jesús, acústico de Jesús, Jesús salva, Jehová salva. La gracia y la verdad vinieron por Jesús. Juan 1:17, el Mesías. Van a ver a muchos judaizantes, primordialmente los adventistas o los, ¿cómo le llaman estos? ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre medio raro. Mesiánicos. Ellos le llaman Jesús, utilizan el nombre Joshua y dicen que en la realidad nosotros estamos equivocados. Pero lo que pasa es que Joshua es hebreo y el Nuevo Testamento, ¿en qué se escribió? En griego. Jesús es griego. Entonces, por eso utilizamos Jesús. No utilizamos hebreo, aunque Jesucristo era judío, pero en ese tiempo se utilizó su nombre griego y se escribió el Nuevo Testamento en griego. Por eso utilizamos esa lengua. Por si les preguntan y les quieren apantallar, es que están equivocados, así no es. Simplemente estamos siguiendo lo que sería la literalidad del Nuevo Testamento. Muy bien. Okay. Versículos del 7, versículos del 1 al 28, al 25, esto es Emmanuel. El versículo 14, se creía que los nombres estaban relacionados con el carácter y destino de la persona. A los reyes se les daba nombres que reflejaban la situación en el momento de su nacimiento. Génesis 29:30, Primera de Samuel 4:21. La joven se puede referir a la prometida, que aparece en Isaías 8:3. En hebreo es la palabra halmah. Se puede referir a una mujer casada. Proverbios 30:19. El nombre de Manuel tenía el propósito de convencer a Acaz de que Dios podía rescatarlo de sus enemigos. Se empleó otra vez en Isaías 8:9 y 10. Y puede ser que se refiera a los hijos mismos de Elías. Jesús es con nosotros en su sentido más amplio, y por eso se cumplió esta profecía en él. Mateo 1:23, Isaías 9, del 6 al 7. Entonces, la diversidad de las referencias en Valera a virgen y en la internacional y otras a joven se refiere a que el nombre hebreo significa mujer casadera, no necesariamente virgen, sino era joven o mujer casadera. En el caso, por ejemplo, de María, era una mujer casadera, prometida. Por lo tanto, en ella se cumplió la profecía. Pero también tenemos, y recuerden que hay influencia romana. Entonces, para Casidoro de Reina, por eso se empleó
en su traducción virgen, aunque en estricto hebreo esa no era la palabra más similar a nuestro idioma. ¿Okay? Por eso la diferencia de joven o mujer casadera, que sería lo más propio, sería la idea. Si hasta lingüistas nos estamos volviendo a quemar. No, ya estoy peligroso, ya está haciendo daño. ¿Eh? Viene con todo. No, pues ya soy maestro, ya tengo que subirle de nivel. Bueno, vamos al desglose. Dios profetiza el nacimiento virginal de un futuro Emmanuel. Tenía que serlo para inmunizarlo, para que pudiera rescatar al mundo caído. Nadie podría salvar a otro pecador, porque lo es también. De aquí hay algo bien interesante. Para que un abogado demuestre que es bueno, pues lógicamente debe de tener una hoja de vida o éxitos profesionales que lo avalen. ¿Qué pasa si un reo contrata a un abogado, pero el abogado está también en la cárcel? ¿Será buen abogado? Pues no, porque también a él lo metieron a la cárcel, no se pudo ni defender. Es exactamente lo mismo con el pecado. No puedes salvar otro pecador. Necesitas ser alguien distinto. Necesitas ser alguien santo. Y por eso, Jesucristo es el hombre ideal, el hombre tipo, el que puede salvar a otros. Ahora, aquí también hay algo importante. Para la religión católica, se dice que María nunca dejó de ser virgen, lo cual es falso. Porque al momento que nació Jesucristo, desde luego que dejó de ser virgen. Y más cuando después tuvo relaciones ya con José con autorización divina. Entonces es un mito que María siempre fue virgen. Es falso. Porque la palabra así claramente lo dice. No es un invento mío. Fue invento de los de allá, del otro stand. ¿Ok? Pero que no se enojen. Y si se enojan, ni modo. A ver, ¿en qué vamos? Dice, nadie podrá salvar a otro pecador, porque lo es también. Por eso necesitaba ser virginal, concebido en la santidad por el Espíritu Santo. Hebreo lo describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hechos 7:26, 4:15. Así puede salvar a todo el que se arrepienta y lo confiesa como su Señor y Salvador. Fue un milagro. Si una joven dice que el Espíritu Santo llegó a ella y que está embarazada, no le crea, porque esto solamente se hizo como milagro para que naciera Jesucristo. No es algo común. ¿Creen que alguien dijera esto así? Sí, yo creo que sí. El nacimiento profetizado dio tiempo para demostrar la incapacidad humana de efectuar su propia salvación. Con Adán y Eva se inició ese mundo pecador, dando lugar a la depravación generalizada. En Génesis 3:5 profetizó una serpiente que herirá al pecado y ese sufrimiento llegaría a su fin, pero no por iniciativa o ingenio humano. En muchas religiones, como vimos en el budismo, en los musulmanes, etc., el hombre es el mismo que se salva. El hombre puede tener la capacidad de autorrealizarse y de hacer en su momento su destino. Realmente Dios es accesorio.
Porque el hombre mismo tiene la posibilidad de elevarse a sí mismo, de iluminarse a sí mismo. Y esto teológicamente es falso. Necesitaba que Dios, por gracia, diera los medios para que se pudiera realizar esa salvación. Entonces, cuando alguien les diga que por sus buenas obras van ustedes a ser salvos, los está engañando. ¿Ok? Tercero, el nacimiento de Manuel tenía que ser personal, para mostrar que Dios mismo proveerá para la salvación. En su nombre se aprecia que el único remedio contra el pecado sería por la mano de Dios. El ofendido sanando al ofensor. Cristo murió por nosotros, pese a ser pecadores. Romanos 5:8. Solo un milagro puede salvarnos del pecado. Isaías profetizó que el remedio vendría con el nacimiento virginal de su Hijo unigénito, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a las preguntas. Y estas las pueden leer allí en su libro. Yo no las inventé porque luego van a decir que yo me echan la culpa, pero no, yo nada más copio. ¿Qué? ¿Cómo es la doctrina de la salvación en otras religiones? Ya lo vimos. ¿Ok? Falsas. Tú puedes. Es como un libro de autorrealización. Tú puedes, tú eres el gran tesoro. Nunca llega el tesoro y se queda uno más pobre porque compró el libro. Entonces es falso que sea el hombre mismo el que puede lograr su salvación. No se engañen. Los merolicos que lo dicen, ¿saben lo que es un merolico? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué eran los merolicos? Vendedores ambulantes con una capacidad buena para hablar y envolver gente. Primordialmente en los tianguis, ¿no? En mercados, siempre había un tipo que tenía hasta una bocinota. Ajá. Que no le mientan, que no le cuenten, aquí encuentra el remedio que lo sana todo y si no le quita el pedazo, pero se va a curar. Y aparecían ahí las cremas milagrosas, aparecían los yogures, aparecían todo. Era el TikTok de ese tiempo. Y había gente ingenua que lo creía. Yo ya casi me curé con lo que el merolico me dio. La realidad es que no tenía nada y era una situación, ¿cómo le llaman a esto? Cuando una persona hipocondriaca, era una hipocondriaca de más, pero bueno. Siguen existiendo, bueno, pero se llaman comerciales ahora. Sí, también. No, venden probióticos, vitaminas. Sí, los yogures, las, ¿cómo llaman estos? No, aparte hay otros que me dan que eran no como yogures, pero acá en Yakult, ¿qué era? ¿El Yakult qué era? El Yakult tiene otro nombre, bueno, pero por ahí. Eso. Y muchos creen que con eso ya no les va a pasar nada, que son Superman. ¿Quién sabe quiénes serán? Yo no sé. No, tú sabes. Segundo, ¿por qué son necesarias las vacunas? Ahí en su libro está, no lo inventé yo. ¿Eh? No, Sí. aquí, y dirían, ¿por qué? Es en general las vacunas. Ahora, dicen las vacunas, si nosotros vemos, al menos en México, había una que se llamaba Cartilla Nacional de Vacunación. Se llama. Creo que también aquí la utilizan. Sí. Y eran enfermedades en las cuales se le aplicaba la famosa triple, etcétera, que eran como la tuberculosis, como la viruela, como la varicela, como la rubiola, como la poliomielitis, etcétera. Ajá. Y era para que los niños no sufrieran esas enfermedades. Ajá. Y se aplicaba forzosamente, si no, no podía ir el niño a la escuela. Sí, No lo inscribían si no tenía su vacuna. Ajá. Y el coronavirus, Bien, gracias. bien gracias.
Así es. Y aquí es donde no encuadra, porque por lógica, si las vacunas salvan y salvaron a millones de niños de tener esas enfermedades, ¿por qué hay unos que dicen no? Y es peor. Y lo peor, en el California, como lo he dicho, unos locos dijeron, hasta un doctor dijo que las vacunas eran causa del autismo, y muchos ya no vacunaron a sus niños y renacieron enfermedades como la poliomielitis, como la viruela, como la rubiola, porque se dejaron de vacunar. Así es. Y aquí viene una duda. Bueno, es que yo no me voy a vacunar porque es mi derecho, es mi libertad. Perfecto. Pero ¿qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los demás, los familiares que infectan y que se mueren después? Entonces, es egoísmo. No es independencia, no es libertad. Es sin razón, es necedad. Y la necedad es madre de toda mediocridad e ignorancia. Bueno, qué bueno. Reitero, esto es en relación a las vacunas. Y así lo dijo, ¿eh? Ahí viene, ahí está, no mentillo. Muy bien, vamos a ver Mateo 18, 19. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. ¿Qué le pasó? ¿Le pusieron la vacuna apenas o qué? No es reacción de la vacuna, se los aseguro. Ya se enojó. Perdón. Fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, literalmente de tener relaciones con él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Si va un soldado a la guerra por 2 años y llega a su casa y su esposa está embarazada con unos 5 meses, ¿él se va a poner feliz de que ya va a ser papá? En la actualidad ya hay bancos de esperma. En la actualidad es posible incluso que se haga la inseminación in vitro, etc. Sí puede llegar a ser el papá. ¿Sí? Pero en aquel tiempo no había nada. En aquel tiempo simplemente era claro que había habido una traición. Porque el embarazo, en lo común de los seres humanos, no se da por el Espíritu Santo. Por eso este es un caso excepcional. Una joven no va